Como el tema de hoy viene hablando de la nutrición y los aceites esenciales y todo esto comienza en casa. Tal vez muchas de ustedes que conocieron los aceites esenciales lo tomaron por una opción saludable, por poder buscar opciones más limpias en el mercado. Y pues esa es la intención, no solamente apoyarnos con los aceites de una manera funcional, sino también desde una alimentación limpia que nos pueden ayudar a potencializar todo este proceso en el uso de los aceites esenciales. Quiero darle la bienvenida a las personas que se están conectando aquí de nuevo. Olga también se conectó. Cualquier pregunta que surja en el momento, en el medio de la charla, las invito a que la escriban en interno y queremos abrir una sección de preguntas al final para que podamos como responder cualquier inquietud que quede allí en el momento. También quería hacerles, a ver de quiénes estuvieron, porque esta es la segunda charla de la clase de educación que estamos haciendo ahorita con Japón para darle la atención debida a Japón, porque pues debido a que los horarios en Colombia son diferentes, no han podido beneficiarse de esta parte que, como ya se vio en la primera charla de clase continua, que es me inscribí a doTERRA y ahora qué, qué beneficios tengo, cómo puedo usar yo el sistema que doTERRA me ofrece, los beneficios y esta parte de las charlas que también la da la educación de doTERRA. Entonces, por aquí quiero que me apunten en el chat, quiero hacer un espacio un momentico, invitarlas a que me escriban. Yo estuve, si estuvieron en la primera clase de educativa, me pongan quién estuvo, póngame yo estuve, para saber quiénes estuvieron en la primera clase. Y también las que no estuvieron, tengan en cuenta de que se hizo un grupo en WhatsApp para Colombia y para Japón para que puedan tener los datos importantes y podamos pasarles a ustedes el link de la grabación de la primera clase. Entonces, los que no estuvieron, también se las puedo pasar. Es simplemente saber quién estuvieron en la primera charla para saber qué personas tal vez no les faltaron la grabación. Mientras tanto, entonces, voy dando paso a Paola, que nos va a dar la charla de hoy. Ella es fisioterapeuta enfocada en salud ocupacional y alimentación y nutrición antiinflamatoria. Ella nos va a tocar el tema de hoy de la nutrición y los aceites esenciales y cómo podemos apoyarnos con desde casa con una buena alimentación. Entonces, Pao, te invito a que prendas la cámara, por favor, y tu micrófono. Y allí tienes toda nuestra atención. Buenas noches para todos los que estamos aquí en Colombia. Buenos días para Japón. Hoy estamos muy contentos de poderles transmitir esta charla de educación continua pues a las personas que están vinculadas a doTERRA y también a las personas que no lo están y pues están interesados en el uso de los aceites o de conocer más del tema de nutrición, también son bienvenidas. Muchas gracias, Nati, por tu presentación. Bueno, el tema de hoy, como les digo, es nutrición y aceites esenciales, entonces yo quisiera que de pronto escribieran por el chat o si alguien quiere abrir el micrófono y decir que piensa que es nutrición, si considera que la nutrición es lo mismo que la alimentación, si piensa, y también pues los que no han recibido las charlas de aceites esenciales, que piensan que es un aceite esencial, o a veces lo relacionamos solo con aromas y lociones y cosas como esas, pero no sabemos que los aceites esenciales también tienen un uso terapéutico dependiendo de la calidad del aceite y de sus condiciones, ¿no? Entonces, pues si se animan, damos un minutico, si quieren colocar los comentarios en el chat para empezar de una vez con este tema. Nadie se animó. Bueno, ahí van. Vamos dejando que pierdan la pena, que lo vayan poniendo por escrito si quieren, si no quieren prender el micrófono. Claro que sí. Bueno, entonces empecemos. Como el tema, bueno, la vida sana presenta nutrición y aceites esenciales porque todo comienza en casa. Le puse así porque realmente, pues aunque los aceites esenciales no los podemos producir en casa de una manera terapéutica,
sí podemos hacer el uso y también tenemos a nuestro favor la nutrición para complementar todo este proceso y garantizar que tengamos por lo menos una buena salud, y si no tenemos salud en el momento porque tenemos alguna condición de enfermedad, de patología, algún trastorno o alguna secuela, tratar de volver al equilibrio y de estabilizarnos, que es lo más importante. Entonces, empezamos acá. Aquí entonces vemos alimentación y nutrición. A veces pensamos que es lo mismo. Casi siempre que uno le pregunta a alguien cómo es tu nutrición, pues me responden cómo se alimenta. Y aunque la nutrición depende de la alimentación, no es lo mismo. La alimentación es lo que vemos acá afuera, o sea, los productos o alimentos que elegimos para llevar a cabo la nutrición, o sea que la alimentación se da de la boca hacia afuera. Todo lo que hacemos aquí afuera, la cocción o todos los procedimientos antes de ingerirlos, eso es alimentación. De la boca hacia adentro es donde se da el proceso de nutrición. Entonces eso lo debemos tener identificado y claro, porque de ahora en adelante pues ya saben que nutrición y alimentación no es lo mismo. Aquí les muestro entonces las diferencias. En la alimentación, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de elegir qué vamos a comer. Bien o mal, pero tenemos la capacidad de hacerlo. También la manera como hacemos esa cocción y el procedimiento para preparar esos productos o esos alimentos, para conseguirlos, ir al supermercado o hacerlos en nuestra propia cocina. Y luego, pues ingerirlos. Como vemos, la nutrición es todo un proceso completamente distinto, en donde, como les dije, sucede de la boca hacia adentro y de acuerdo a lo que obtengamos de esta alimentación, entonces el primer paso es la obtención, luego la asimilación, luego lo digerimos y finalmente lo absorbemos para llevarlo a todas nuestras células para proporcionar la energía que estos alimentos puedan generarnos. En la alimentación es un acto voluntario, mientras que la nutrición es involuntario. Yo puedo escoger qué como, cómo lo hago y qué ingiero, pero en la nutrición yo no puedo decirle a mi estómago procese esto, o si esto es un producto malo, mejor no lo procese y elimínelo de una vez, no deje residuos en mí, no puedo hacer eso, porque es un acto totalmente involuntario e inconsciente. Eso lo tenemos mecanizado a través del sistema nervioso simpático y parasimpático que representan el sistema nervioso autónomo. Entonces yo no tengo control sobre ello, ¿sí? Es algo que es inconscientemente actúa. En cambio, la alimentación sí es consciente y yo sí la puedo modificar. También es muy influenciable. Esa alimentación depende en gran medida a veces de la parte emocional, cómo influencian mis emociones sobre lo que yo quiero comer o sobre lo que necesito comer. A veces no pensamos si realmente lo necesitamos, sino que simplemente es un antojo y no pensamos si es bueno, si es malo, sino que simplemente ya pues decidimos comerlo. ¿Vale? Entonces, espero que esta parte les quede clara de qué es alimentación y qué es nutrición. A partir de esto, entonces, podemos ver que hay un término que se involucra ahora y es la inflamación. El solo acto de comer genera inflamación. ¿Por qué razón? Porque cuando yo como, ingiero los alimentos, inmediatamente el sistema inmune se activa y se activa de una manera fisiológica y normal. O sea, esa inflamación que yo genero es totalmente normal y es necesaria que suceda. ¿Por qué? Porque el sistema inmune va a decir si eso que estoy comiendo, así sea sano, es algo que me sirve y que yo no y que mi sistema inmune no necesita detectar esa señal de alarma. Mientras que puede ser que eso que estoy comiendo sí genere una señal de alerta y es necesario que el sistema inmune haga una señalización.
Cuando decimos que no es necesario que se active, a eso le llamamos inmunotolerancia, es decir, que mi sistema inmune es tolerante con eso que yo estoy comiendo y la inflamación simplemente va a ser algo que se activó y se va a desactivar sin necesidad de llamar otros mediadores, es decir, lo va a hacer de manera espontánea, natural, sin generar ningún contratiempo. Mientras que si se activa y se da esta señalización de alerta, pues ahí sí la inflamación puede generar, digamos que un caos. Y eso pues es como por ejemplo cuando pasan las alergias, eh, las intolerancias, las alergias alimentarias o la sensibilidad alimentaria, todo eso que cuando hablamos, por ejemplo, de los celíacos, pues si llega el gluten, inmediatamente se activa, cuando somos sensibles a él también, personas que reaccionan al huevo, a la leche, algo de esto es como lo que inmediatamente activa esa señalización y esa alerta del sistema inmune. Entonces, por eso es que se activa la parte de inflamación, para que no se vayan a asustar, pero todo lo que comemos genera inflamación. Entonces, vamos a ver que así sea sano, se dispara esa inflamación o esa respuesta fisiológica. Ahora miramos cuando eso no es sano o cuando es inflamatorio. Aquí entonces encontramos algunos alimentos o productos que sí generan inflamación. Dentro de ellos, pues cabe destacar, aunque hay muchos más, los más importantes son la leche. La leche porque ya conocemos que nosotros no tenemos la capacidad de procesar un producto o un alimento que no es compatible. ¿Por qué razón? Porque la vaca, que es la leche que por lo general tomamos, tiene caseína tipo 1 y también tiene lactosa que no procesamos los humanos. Nosotros manejamos más una caseína, una proteína que es algo que compone la leche que es tipo 2. Por eso se vuelve inflamatoria, porque reacciona, además porque tiene otras cosas que activa la insulina. Es que ahora no vamos a entrar en detalle, pero es importante que sepan eso. Tal vez es más procesable la leche que proviene de los bovinos o de búfala. Sin embargo, pues sigue siendo un producto inflamatorio. De pronto los derivados, como se fermentan, el queso, el yogur, pues tiene un poquito menos de esa lactosa y menos de esa caseína. También encontramos los aceites refinados, las margarinas que son de origen vegetal, todas estas generan inflamación. El trigo y muchas cosas que contienen gluten como el centeno, la cebada, pueden generar inflamación y ahora vamos a ver en un pedacito por qué. De todas maneras, el gluten activa toda una cadena, como les decía ahora, la cadena inflamatoria. Ahí mismo reacciona el intestino delgado, abriendo las compuertas y dejando entrar muchos intrusos o muchas señales de alarma se activan porque se abren todas esas compuertas del intestino. También encontramos la sal refinada, los productos que tengan cerdo o la misma carne de cerdo y el azúcar refinado. Todo esto nos genera inflamación, además de los productos pues ultraprocesados o los productos de panadería, las reposterías que contienen azúcar de este estilo. ¿Qué hacemos para modular esa inflamación? Por ejemplo, apoyándonos con aceites esenciales. Tenemos el Onwa, que es una mezcla de aceites que está patentada para disminuir la señalización del sistema inmune y no activar esa inflamación de manera crónica, sino que el sistema responda de una manera adecuada. Por ejemplo, es algo así como cómo se activa el sistema inmune a veces cuando ve, por ejemplo, a alguien que es intolerante a la leche. Haga de cuenta como si nosotros viéramos un león, o sea, se activa de una manera dramática porque la leche pues no es un león, pero el sistema inmune lo ve así, como que tenemos que salir corriendo o atacar porque si no nos van a comer.
Entonces el onguar hace que el sistema inmune reaccione diciendo, no, esto es leche, yo no la tolero bien, voy a modificar esa señalización y voy a permitir que la procesemos de una manera diferente y que eliminemos los tóxicos, por decirlo así. Copaiba es un aceite esencial que tenemos en doTERRA que ayuda a la inflamación, porque activa toda una cantidad de cannabinoides que aunque no son en este aceite alucinógenos, sí nos permiten el beneficio de la desinflamación. Y también tenemos aceite de cúrcuma, también tenemos el aceite de pimienta negra, de pimienta rosa, los podemos combinar y a veces en cápsulas mezclados con aceite de oliva, pues hacen una buena combinación o un buen compuesto antiinflamatorio y permitimos que llegue pues a vías más lejanas del hígado, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de eso. Si algo no ha sido claro, de todas maneras pueden ir dejando las preguntas allí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Por ejemplo, si hemos consumido muchos productos ultraprocesados, hemos comido de todos estos alimentos proinflamatorios, si es en nuestro estilo habitual, ¿qué podemos hacer? Iniciar un proceso de limpieza o lo que nosotros llamamos aquí en Colombia, no sé si en Japón y en otras partes le dicen purgarse, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos productos activan una cantidad de bacterias que si estamos en equilibrio, pues no generan ningún riesgo, pero cuando activamos toda esa inflamación se altera todo nuestro intestino delgado y nuestro sistema digestivo generando algo que llamamos disbiosis, que es como el desorden interno de toda esa microbiota o de todo lo que hemos llamado flora intestinal. Entonces todo eso se desordena y pues aprovechan como los parásitos y todas estas bacterias que de una u otra manera no generaban antes un riesgo, como la fiesta, y dicen, no, pues esto está en desorden, desordenémonos. Es como alguien que va a una fiesta y casi no toma, pero ve un montón de personas tomando y se animó a tomar y dice, no, pues yo también quiero desordenarme. Algo así hacen estas lombrices y todos estos parásitos que a veces tenemos y otros virus y bacterias. ¿Con qué podemos hacer esa limpieza con los aceites esenciales? Podemos utilizar el aceite de orégano, el aceite de canela, también podemos utilizar la mezcla de Sendocrin. Particularmente el aceite de orégano y el aceite de canela son un poquito fuertes como al tacto y al gusto, ¿no? Si nosotros los ponemos directamente en nuestra boca podemos generar una reacción pues que no vamos a tolerar, por eso los recomendamos en cápsulas vegetales mezclados con aceite de oliva. Otros aceites que pueden ayudar en este proceso es el aceite de clavo y el aceite de titrí. Entonces, todo dependiendo de las características de la persona, de la tolerancia y de si tienen algunas otras condiciones o enfermedades. Ay, ¿qué pasó aquí? Perdón. Ay, Nati, auxilio. Tienes que devolverte, Pau. eh, Ya eso. por aquí, ¿no? Ujú. Y ahí lo agrandas en la flechita. Sino que entraste en la parte de... Puedes hundirle escape para que salga de allí y luego otra vez. Eso. Entonces, bueno, el segundo paso es analizar si mis emociones me están ganando en el momento de alimentarme. Entonces, para eso, ustedes saben que a veces uno dice, no, es que no tengo fuerza de voluntad, es que no, yo me antojo y ya no puedo. Pues ahí influyen varias cosas. Una, que a veces dejamos que nos dé hambre atroz y allí ya no pensamos, ya nos dejamos ganar simplemente por lo que haya y encontremos, eso comemos y no nos detenemos a pensar si eso nos nutre o no, sino que simplemente es satisfacer, pues que estemos llenos y que no tengamos hambre. Entonces, eso es una de las causas. Y la otra,
que a veces tenemos algunas bacterias internamente que son saludables, pero que se han desproporcionado en su balance y eso hace que nos dé más hambre de un tipo de comida que de otra. Entonces, por eso, si yo siempre he comido harina, carbohidratos, por decirle, como dicen, a veces harina, tortas, papitas, cosas de paquete, gaseosas y todo esto, entonces, pues tendré más bacterias internamente que les guste comer esto y no que les guste comer ensalada, que les guste comer algunas frutas o que les guste, por decir, comer cierto tipo de proteínas. Si yo como más cerdo, pues las bacterias me van a pedir eso porque de eso las he alimentado y tengo de pronto una proporción de esas bacterias más aumentadas y tal vez las otras pues ni piden comida porque saben que nunca les dan ensalada o que nunca les dan fibra. Por esa razón, entonces siempre tiendo como a tener más hambre de ciertas cosas que de otra y también influye mi parte hormonal. Entonces, aquí hay algunos aceites que pueden apoyar. Discúlpenme que es que mi computador es muy sensible. Algunos aceites que pueden apoyarme y entre ellos encontramos el Serenity y el Balance. El Balance se usa más de día para dar ese soporte de estar animado pero tranquilo. El Serenity es una mezcla que aunque no se puede ingerir, sí la podemos colocar en el difusor, se puede inhalar al igual que el Balance, se puede aplicar con un aceite vehicular como el aceite de coco para darme ese apoyo emocional. En la noche ese es más el Serenity para dormir tranquilo, para estar equilibrado y estable. Tenemos otros aceites que ayudan a mejorar la transmisión de nuestros neurotransmisores porque era lo que les decía, las bacterias o las cosas que tengamos en la flora intestinal pues transmiten esa información al cerebro y el cerebro nos manda esos estímulos de qué es lo que estoy antojado de comer y otra cosa para determinar si tengo hambre realmente o si simplemente es un antojo emocional, pues yo puedo preguntarme si quiero comer algo en particular es porque estoy antojado. Si tengo hambre, como lo que pueda hacer o lo que me brinde. Entonces ahí puedo determinar eso. Este Adaptiv ayuda mucho en la producción de GABA, un neurotransmisor que es muy importante para tener el equilibrio y para mejorar la comunicación entre flora intestinal, intestino y cerebro. También la manzanilla es un estimulador de GABA y calma y tranquiliza como los niveles de cortisol, al igual que la albahaca. La bergamota es excelente porque hace como la función del balance y el serenity al mismo tiempo, o de la menta y la lavanda que también podrían reemplazar, por ejemplo, el balance lo podría reemplazar en parte la menta por algunas de sus funciones y el serenity podría ser reemplazado por la lavanda. El bergamota hace la función dual, o sea, me activa pero con tranquilidad y manteniendo mi sistema emocional en la mañana y en la tarde activo y dinámico, pero estable, y la albahaca me ayuda en la noche. Entonces, por ejemplo, la bergamota haría como esa función de la albahaca, el serenity y la lavanda en la noche. No tengo que tener dos aceites siempre, sino que la bergamota hace la función de los dos. ¿Sí quedó claro ese pedazo? Pronto me enredé un poquito. Bueno. Entonces, lo importante es saber que tenemos, y de estos, de aceites esenciales para el apoyo emocional, tenemos muchísimos, o sea, no terminaríamos de nombrarlos. Está el Cheer, está Passion, tenemos el aceite de mandarina, el aceite de naranja, el aceite de limón, todos nos pueden brindar un apoyo emocional en determinado momento. Pero aquí les quise nombrar pues como los que yo tal vez utilizo más. Entonces, bueno, eso de la parte emocional, espero que haya sido claro. Seguimos acá. ¿Cuáles son los determinantes que influyen en una nutrición y cómo puedo apoyarlo con los aceites esenciales? Es muy importante la salud oral.
Las personas a veces cuando vamos al médico o cuando nos evalúan, realmente casi nunca preguntan nada de la boca. Es muy importante saber si tiene amalgamas o calzas pues con amalgamas, las plateadas, porque esto genera pues toxicidad por mercurio. Todos los días tragamos de a poquito. También la calidad de los dientes, si masticamos bien, si no tenemos, si cada diente también tiene una correlación con un órgano y está vinculado de una manera inconsciente, por decirlo así, con el sistema nervioso, entonces también se relaciona con los órganos. Además, masticar bien es muy importante, tengamos los dientes completos o no, lo importante es que, o sea, que si nos han hecho extracciones, de todas maneras tener esos dientes lo más completo que podamos, así sea con prótesis, pero masticar completamente. A veces las personas se les olvida masticar y pasan el alimento con un líquido y eso hace que se altere la producción del ácido clorhídrico que produce el estómago para poder desdoblar esos alimentos y permitir una adecuada absorción de las proteínas y pues pasar esos micronutrientes ya así en partículas pequeñas para que el sistema inmune no entre en alarma. ¿Qué aceites nos pueden ayudar en la salud oral? Tenemos el aceite de clavo, el aceite de menta, el aceite de titrí, el aceite de geranio, de lavanda, de tomillo. Todos estos nos ayudan a tener una adecuada salud oral, ya sea porque nos ayudan a desinfectar, a tener más brillo en los dientes, mejor calidad del esmalte y también pues contra virus, partículas, bacterias. Ustedes saben que la boca es una mucosa y que hay gran cantidad de bacterias allí. Algunas son benéficas, pero otras no. Bueno. En cuanto a la nutrición también y la salud oral, les recomiendo que en la mañana idealmente pues tomar el agua sin enjuagarse la boca porque allí tenemos muchísimas enzimas y bacterias, como les digo, saludables que pueden hacer parte de esa microbiota y que nos pueden ayudar a defendernos de alergias o de patógenos o de enfermedades. El otro determinante de la salud y de la nutrición es mantener un buen tránsito intestinal. Para ello, ¿qué necesitamos? El suministro de fibra. Hay muchos alimentos en este aspecto de la fibra que realmente pueda desdoblar esas bacterias que les decía de la flora intestinal, porque ellas las desdoblan y producen una gran cantidad de sustancias como enzimas, vitaminas, entre ellas la vitamina K, que ayuda mucho en la parte ósea y en la digestión, y también a producir unos ácidos grasos de cadena corta que son importantísimos para darnos energía a nosotros. Dentro de esas fibras encontramos, por ejemplo, gran parte de los vegetales, por ejemplo, y de los carbohidratos, ¿no? Entre los carbohidratos tenemos el arroz, el plátano, la avena, tenemos también la yuca, la papa, el boniato, que a veces le dicen como papa dulce, el zapallo. Todos estos proporcionan un tipo de almidón que sabiéndolo manejar nos puede generar un almidón resistente y eso significa que las bacterias lo van a utilizar de una manera favorable para nuestro beneficio y también como alimento de ellas. Hay otras, por ejemplo, los polifenoles, el chocolate, los arándanos, las fresas, todas las bayas nos pueden también suministrar un tipo de fibra, la manzana y la zanahoria, el kiwi, nos pueden suministrar pectina y así sucesivamente. Hay muchas cantidades de fibras, pero esos son pues algunos de los alimentos que pueden generarnos, la chía, la linaza, pueden generarnos diferentes tipos de fibra que son favorables para nosotros y para mantener ese tránsito intestinal. El agua, aquí también es vital hidratarnos para saber qué cantidad de agua debemos tomar. Si nosotros nos pesamos en kilos, debemos dividir ese número de kilos en 7 y ahí nos da el número de vasos en agua.
Si queremos saber los litros, entonces podemos colocar el peso de nosotros y multiplicarlo por 0,3, o sea, sacarle el 3%, y eso nos da los litros de agua. Hacer ejercicio o hacer algo de movilidad en la mañana, activarnos, también es muy importante para ese tránsito intestinal porque se activan hormonas como el cortisol que dicen, bueno, ya todo está en movimiento. Si yo me despierto, miro la luz del día, hago algo de estiramiento, algo de movimiento, se empiezan a producir todos esos movimientos del peristaltismo aquí en el intestino, o sea, toda la musculatura del intestino empieza a decir, bueno, ya, ya es hora de salir de acá, entonces eso hace que se mueva y que el tránsito intestinal sea favorable. ¿Con qué aceites nos podemos apoyar? Con el de hierbabuena, el de jengibre, las semillas de cilantro, el de bergamota, cardamomo, mandarina, casi todos los cítricos nos ayudan a estimular el tránsito intestinal. También tenemos una mezcla muy buena que es el Senges, que también mejora esa parte de evacuación, incluyendo también la menta, es para los gases. Tenemos muchas mezclas que pueden ayudar, las semillas de apio, también es benéfico para esto, pero aquí pues les coloqué algunos de ellos. ¿Qué otro determinante tenemos en, en la parte para garantizar una buena nutrición? Tenemos también el limoncillo que ayuda en este determinante, que es el de la producción de ácido clorhídrico y del pH estomacal. En eso recomiendo mucho no mezclar líquidos con sólidos, ni a la hora a ninguna hora que comamos. Por ejemplo, a veces el desayuno uno dice, no, pues café con pan. Pues empezando por el pan, ya ahora miramos que no conviene el pan que contenga gluten, pero además lo mojo con café o con algún líquido, pues ya saben que el pH del intestino se va a alterar y que el ácido clorhídrico no se va a producir de manera adecuada y por eso es la causa a veces de muchos reflujos o de gastritis o de simplemente mala absorción. Eh, entonces, para poder mantener ese pH y evitar que se mezclen esos líquidos y sólidos, que uno diga, no, pero es que yo no puedo, es que no, la saliva no me da, porque pues no estamos acostumbrados, hay que empezar a masticar con paciencia hasta que se arme el bolo alimenticio. ¿Y qué recomiendo ahí? Pues la hidratación bien temprano en la mañana y mantenerse hidratado el resto del día para que a la hora de comer pues no tengamos sed, porque muchas veces nos da la señal de hambre y resulta que el agua no da una señal a través del cerebro. Nuestro sistema no dice tengo sed, sino que siempre relacionamos hambre. A veces tenemos hambre o sea, tenemos sed y no la representamos con una señal cerebral. Siempre vamos a tener la señal cerebral de hambre y muchas veces necesitamos el solo agua. Nosotros con el agua calmamos también la ansiedad. Entonces es muy importante mantenernos hidratados. ¿Qué otra cosa, qué otros aceites pueden ayudar además del limoncillo? La semilla de apio porque estimula la producción de betaína, que es una sustancia importantísima para el pH estomacal. El aceite de limón, la mejorana, la manzanilla romana y las semillas de cilantro. Algo también muy importante y determinante en la nutrición es activar el sistema linfático. El aceite de hinojo, el aceite de ciprés, de limón, de romero, de menta y la baya de enebro ayudan muchísimo en esta parte de drenar la linfa. Porque es importante el sistema linfático en este proceso y en casi todos los procesos del cuerpo? Porque a través de la linfa transportamos las toxinas. Todo lo que no tengamos para nutrir las células, para oxigenarlas, se va a través de la linfa buscando la salida. Entonces, es muy importante utilizar estos aceites o también podemos utilizar, por ejemplo, la alcachofa en bebida, en té, el anís,
el hinojo, son otros estimulantes de la parte linfática y nosotros también en doTERRA tenemos aceite de hinojo que ayuda muchísimo en esta evacuación linfática. Bueno, esas son como los determinantes que quería nombrarles. Aquí entonces podemos ver qué sí debo comer. Pues ya sabemos que el agua es vital y es la número uno porque el agua oxigena las células. Ustedes saben que está compuesta de hidrógeno y oxígeno. Y ese oxígeno es el que vamos a llevar a nuestras células. Las grasas saludables como el aguacate, el aceite de coco, el aceite de oliva, la de los frutos secos, la que ofrece, por ejemplo, los pescados azules como el salmón o la trucha, proteína como pollo, pescado, eventualmente carne de res, evitar la carne de cerdo. En las frutas, ojalá pues para personas que tengan problemas con el peso, utilizar más las bayas rojas porque además tiene gran contenido de polifenoles, como le dije, que son antioxidantes y ofrecen una fuente de fibra y tienen muy bajo índice glicémico. En la sal, pues recomiendo la sal del Himalaya, la sal rosa, o también se puede usar la sal marina y mucho consumo de vegetales, por lo menos que sea todos los días. Entonces, tal vez esto ya lo sabían. Lo importante es preguntarnos si lo hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, para que nos pongamos manos a la obra y empecemos a implementarlo. Y no simplemente dejar el conocimiento por escrito, sino a la práctica. Bueno. ¿Cuáles son las consecuencias de yo seguir aumentando la inflamación con esos productos proinflamatorios que les mostré y que nuestro estilo de vida no sea el adecuado? Pues vamos a tener algunas enfermedades que a veces decimos, no, es que yo la adquirí porque mi papá era así, mis abuelos todos tenían eso, en todo de mi familia tienen lo mismo. Eso es la genética y siempre hay una predisposición genética. Pero también hay algo que se llama la epigenética y es cómo yo puedo activar o no esa genética. ¿Sí me hago entender? O sea, es como si yo permito a través de las cosas externas, de mi estilo de vida, mi alimentación, si hago ejercicio o no, si fumo, si tomo, todas esas características van a hacer que se dispare esa genética. Si yo hago todo lo contrario, pues esa genética tal vez nunca se dispare y nunca tenga hipertensión o nunca tenga diabetes, fibromialgia, artritis o otro tipo de enfermedades que se disparan por mi estilo de vida. A eso se refiere la epigenética. ¿Cuáles son esas? Pues ya les dije, diabetes tipo 2, el dolor crónico, llámese fibromialgia, artritis y otro tipo de dolores que nos pueden dar en las articulaciones, el mismo ácido úrico que a veces hace dar unos dolores espantosos. El aumento del colesterol o la hipercolesteremia también proviene de todos esos hábitos, la hipertensión, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, la obesidad. Entonces, vamos a mirar. En la hipertensión, en el hipotiroidismo, perdón, en la hiperglicemia, en la diabetes, en la obesidad. ¿Qué debemos hacer? Hay unas recomendaciones básicas, además de las que ya les dije, pues que era evitar alimentos proinflamatorios, reducir la ventana de alimentación a 12 horas. ¿Esto qué significa? Que voy a mi última comida, por ejemplo, si es a las 8 de la noche, tratar de que por lo menos el desayuno no sea antes de las 8 de la mañana para permitirle a mi cuerpo ese descanso. Otra cosa es procurar comer frutas y carbohidratos con bajo índice glicémico, como ya les hablé ahora, las bayas, algunos como el kiwi también tiene bajo índice glicémico, la manzana verde. Bueno, organizar las comidas, como les dije, a veces dejamos que nos dé hambre y ya ahí no pensamos, la ansiedad nos consume y entonces comemos cualquier cosa que no nos alimenta, no nos nutre y no nos genera, no es un alimento, es un producto tal vez, y evitar picar entre comidas, porque entre más yo haga esas comidas, por ejemplo, antes decían, no, es que es importante comer 5 veces al día porque se me baja el azúcar.
Yo debo estar comiendo alguito para activar el metabolismo. Todos esos son mitos y mentiras, porque cuando yo hago que comer 5 veces al día o más, lo que hago es disparar los picos de insulina y mi páncreas trabaja innecesariamente y a veces eso genera esas enfermedades que les nombré ahora. Manejar los niveles de estrés y de ansiedad, comer fuente de fibra fermentable, como las que le expliqué ahora. Entonces, eso es muy importante para este tipo de patologías. Y en el apoyo de los aceites esenciales y algunos suplementos es indispensable el omega 3 de buena fuente, como el que tenemos en doTERRA, los probióticos, también las enzimas digestivas. Tenemos otros aceites que pueden apoyar en esta parte, como el Yarrow Pond, que es omega 5. Tenemos la mejorana, el clavo. En la parte emocional tenemos pues que en español es motivación. Tenemos la canela, que ayuda a regular esos picos de insulina. El clavo también es un ayudador en esa parte de los picos de insulina. La mejorana y la albahaca ayudan en los niveles de cortisol. Y todo eso nos ayuda a regular todos los síntomas y las cosas que pueden producir estos tipos de enfermedades y prevenirlas, ¿no? En la diabetes o en el aumento de la glicemia, en la hipercolesteremia y en la obesidad, pues les traje esta receta de un té que pueden preparar. Entonces la idea lo pueden preparar, por ejemplo, en una infusión de diente de león. Aquí hay que tener cuidado con las personas que de pronto tienen problemas de vesícula, pues hablando de cálculos, ¿no? Que tienen obstrucción hepática. No podrían utilizar el diente de león, pues por lo menos no en grandes cantidades. Traten de ser moderados, un puñadito para 1 litro de agua o para medio litro de agua, dejarlo reposar, y a esa agua pueden agregarle una gota de aceite esencial de romero, de jengibre y de canela. Y tomarlo 2 o 3 veces al día. También pueden cambiar el diente de león si no lo consiguen o no lo tienen por cúrcuma, también por hinojo, o simplemente en agua tibia reposada, ya colocar estos 3 aceites. Igual queda un té fabuloso para manejar este tipo de patologías, y para prevenirlas podemos acompañarlo también con omega 3, tomar una cápsula al día, y con el Smart Sassy, que podemos tomarlo 2 veces al día sublingual, o se lo pueden adicionar al té como prefieran. El agua no debe estar caliente porque entonces alteran los aceites esenciales, los desnaturalizan y ya no producirían ningún efecto. Entonces es muy importante que el agua esté tibia, casi al clima. Bueno, lo que les decía del dolor crónico. La fuente de dolor crónico o del dolor en general inicia en la boca, además de otras cosas, pero hablando de nutrición, el dolor inicia en la boca. ¿Por qué? No es que nos duela la boca, es que lo que comemos influye en esta parte del dolor. Cuando yo como les decía, entra todo por el sistema digestivo, llega a intestino delgado, que es donde está mi sistema inmune, y en esa parte el 70% del sistema inmune está allí. Si yo he comido cosas que no me convienen, ya les dije, se abren esas células intestinales, permite que pasen todas esas toxinas, y junto con nutrientes, toxinas, bacterias y parásitos y todo lo que haya llegado, se va por la vena porta al hígado. En el hígado sale todo esto a la circulación externa, y todas las toxinas que yo no puedo evacuar por intestino grueso y por la ruta normal, se me va a ir por toda la circulación a depositarse en las articulaciones, en los músculos y tendones, generando esa señal de dolor. Entonces yo digo, ay, me duele el hombro. No, es que ese dolor no se me quita, y he hecho tantas terapias, me han hecho masaje, he hecho de todos los estiramientos, ya no saben qué hacer. Pues revisemos qué estamos comiendo. Si eso que estoy comiendo me está generando inflamación. ¿Con qué aceites yo puedo apoyar el dolor? Además de corregir las cosas de nutrición, con la cúrcuma,
con el cedro, con el abeto siberiano, con la mejorana, la lavanda, el tomillo. Hay una mezcla muy buena para hacer masaje que es tomillo con limoncillo que ayuda no solamente a la parte linfática, sino también a la parte muscular, pero se debe mezclar con el aceite vehicular de coco fraccionado o un aceite vehicular que ustedes tengan que sea de buena fuente y que no vaya a tener aceite mineral, porque el aceite mineral tapa los poros. Yo, de nada me sirve yo tener un aceite buenísimo, esencial, y mezclarlo con un aceite mineral, aceite, pues qué pena decir marcas, pero por ejemplo el aceite Johnson es aceite mineral y otro tipo de aceites que a veces nos venden, pues eso tapona los poros, entonces pues el aceite no va a penetrar en mi piel, no se va a absorber por vía dérmica. La menta también apoya en esa parte del dolor, la gaulteria y una mezcla que tenemos tanto en crema como en aceite que es el Deep Blue, que tiene gaulteria, menta y otros aceites buenísimos para mejorar esa parte del dolor. En la parte del colesterol, pues no voy a hablar mucho de esto en cuanto a nutrición como tal, pero sí quiero que les quede como, porque muchas veces evalúo pacientes y les pregunto qué comen, qué hacen y me dicen, no, pues es que como tengo el colesterol alto, yo no como huevo, no como aguacate, no como frutos secos, yo no puedo comer nada de grasas, no puedo tomar aceite de oliva, cocino con poquito aceite, así sea pues de girasol y eso, y trato de no comer fritos, pues lo de los fritos depende con qué lo hagamos, pero lamentablemente siguen comiendo pan, tomando jugo y gaseosa. Y esto sí altera el colesterol, el huevo, el aguacate y los frutos secos no. Es una mala información y un mito que nos han creado. Entonces, si hacemos esto que dice acá, pues no estamos haciendo las cosas bien ni las hemos entendido. Entonces, es importante que corrijan eso, que miren cómo cambiar esto, dejar las cosas que realmente sí generan inflamación y integrar a nuestra alimentación a esa fuente de grasas saludables que sí de verdad nos proporcionan colesterol del bueno, porque el colesterol lo necesitamos para la producción de hormonas, de enzimas, además que las grasas son las que componen las membranas de las células. Bueno, como les dije, un aceite bueno es el romero, el limón, el helicriso, el omega. Bueno, con el romero tienen que tener un poco de cuidado porque el romero puede hacer aumentar la presión. Entonces, las personas que tengan la presión alta, pues no deben consumir romero. Se les recomienda más el limón o los aceites cítricos que sí generan una disminución de la presión arterial. Pero si solamente tienen el colesterol alto, el romero es un gran aliado. En el hipotiroidismo hay, pues como les decía, la parte genética influye mucho. Hay personas que tienen, toda la familia tienen hipotiroidismo, pero también toda la familia come lo mismo. Entonces ahí es donde tenemos que determinar qué cosas pueden hacer detonar que yo tenga hipotiroidismo o también hipertiroidismo, ¿no? Entre esas detonantes encontramos unos productos o unos alimentos que contienen unas sustancias que se llaman goitrógenos. Esos alimentos son el maní, la soya, las crucíferas como coliflor, brócoli, todos estos vegetales. ¿Y qué es goitrógeno? Son unas sustancias que hacen que se bloquee la absorción del yodo y también del selenio, minerales indispensables para el funcionamiento adecuado de la tiroides. Y lo otro es el gluten. ¿Por qué? La gente dice, no, pero es que yo no soy celíaco, yo tengo hipotiroidismo. ¿Qué pasa si como pan, por ejemplo, hecho con trigo? Pues pasa que el gluten, porque tiene unos anticuerpos, que no, pues aquí les dejo el nombre si les interesa averiguar, unos anticuerpos que atacan las gliadinas. Esa gliadina es las proteínas que tienen el gluten. Pero esos anticuerpos que atacan esa proteína del gluten también ataca una fracción proteica de la tiroides. ¿Por qué razón? Porque son muy parecidos, son casi iguales esos anticuerpos. Entonces hacen que se debilite la glándula tiroides y que si ya tengo hipotiroidismo, pues que cada vez me aumente más la dosis o no me la disminuya, o
que si no tenía hipotiroidismo y tengo antecedentes o así no los tenga, pueda propiciar un hipotiroidismo. Bueno, algo para apoyar la tiroides está este rolo que podemos hacer con 5 gotas de cada uno de estos aceites esenciales, el incienso, el clavo, la albahaca, mejorana, limoncillo y mirra. Lo agregamos en un rolón de 10 mililitros y lo rellenamos con aceite de coco y lo podemos aplicar en los pies antes de ir a dormir. Esa es una de las opciones. También tenemos la opción para el hipertiroidismo con el aceite esencial de gaulteria, de mirra y de limoncillo. Otra opción para el hipo, que es lo contrario, tendríamos aceite esencial de menta, de clavo y limoncillo, que es una mezcla muy buena también y también se puede hacer en rolón de 10 mililitros o de 5 mililitros y le agregamos, rellenamos el resto con aceite fraccionado de coco, que es el aceite vehicular. Lo podemos aplicar en la zona de la tiroides, acá en el cuello, en las zonas de pulso, en esta zona de acá, de la muñeca, y también lo podemos aplicar por encima del ombligo y debajo del ombligo. Esa es como la zona del plexo solar. Bueno, eso era lo que tenía para contarles de los aceites esenciales, de la nutrición. De pronto una charla muy corta, básica y resumida para que tuvieran claras algunos conceptos. Espero que les haya gustado, que haya sido de su interés, que lo puedan aplicar. Me alegra mucho que nos hayan acompañado y si tienen preguntas, pues ya aquí estamos dispuestas para responderles. Listo, Minati. Gracias, mi Pau. Entonces voy a parar aquí la grabación para hacerlo más personalizado. Déjame yo